Es la gran comisión, es la gran comisión, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Qué bueno estar con ustedes nuevamente. Nos ponemos de pie para orar y darle gracias por la palabra, darnos siempre el pan de vida a Él en tiempo oportuno. Amén. Cierre sus ojos un momentito. Padre, te damos gracias, porque aquí estamos reunidos en tu nombre, creyendo que tú envías tu palabra, porque no es palabra de hombre. Tú has revelado a mi corazón el mensaje de esta hora, y te pido, mi Dios, que hoy tengamos la fe para escucharla, para recibir esa palabra, y que quede anidada en nuestro corazón, para que podamos ponerla por obra, sabiendo que en tiempo oportuno siempre nos hablas, para que nuestro camino sea encauzado conforme a tus propósitos, conforme a los planes que son admirables tuyos, Señor. Gracias te damos por todo lo que tú nos envías para ser de bendición y edificación para nosotros, tus hijos. En el nombre de Cristo declaramos que hoy saldremos bendecidos, porque la palabra viva y eficaz nos va a alumbrar nuestro camino. En el nombre de Cristo lo declaramos. Amén y amén y amén. Por favor, abra su Biblia en el libro de Proverbios 19:21. Proverbios 19:21. Vamos a tomar esta cita como base para hablar de una historia, porque el mensaje de hoy se llama: el propósito de Dios tiene que prevalecer en la vida de los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí reunidos en esta hora? ¿Cuántos hijos de Dios hay? Amén. Hay un propósito de Dios para todos nosotros. El Dios que hizo los cielos y la tierra tiene sus planes admirables y perfectos para nosotros, y ese propósito tiene que prevalecer en nuestras vidas. Dice así la palabra: puedes hacer todo, en la versión Nueva Traducción Viviente voy a leer, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Qué importante es que podamos creer esta verdad de la palabra. Nosotros como seres humanos podemos hacer todos los planes que queramos, pero el propósito del Señor prevalecerá. Amén. Aquí hay sabiduría. Y entonces quiero hablarle de una historia. El día domingo en la iglesia central prediqué un mensaje relacionado a la vida de un rey llamado Josafat. Espero en Dios que haya tenido tiempo para ver esa prédica. Amén. Josafat es considerado uno de los 10 reyes buenos que hubo en el pueblo de Dios. Y este rey Josafat, como hombre, tuvo sus errores, pero Dios siempre lo enderezó en el camino, en el propósito que Dios tenía para él. Y vimos alrededor del mensaje del domingo que Josafat se había aliado con Acab. Acab era el rey del reino del norte. Recordemos que Israel estaba dividido en dos reinos: el reino del norte y el reino del sur. Y Josafat era el rey de la parte sur, y Acab era el rey de la parte norte, y se aliaron para ir en una guerra, y el Señor le corrigió por medio del profeta Jehú. Y entendió y fue prosperado en todo Josafat, porque empezó a hacer las cosas conforme al propósito de Dios. En un momento determinado, cuando todo marchaba muy bien en la vida de Josafat, sucede que los enemigos del pueblo de Dios se levantan contra él, y vienen 3 ejércitos poderosos, y Josafat humilla su corazón delante de Dios y clama por misericordia, y se apertura un tiempo precioso, maravilloso, profético,
y se levanta un profeta de parte de Dios llamado Jaziel y envía una palabra, y usted conoce el resto de la historia, ve la victoria. Entonces prevalece el propósito de Dios en medio de la prueba, en medio de la tribulación. Y hoy Dios nos habló por medio de las palabras proféticas. Nosotros los hijos de Dios tendremos pruebas y tribulaciones, pero cuando tenemos la capacidad de saber y entender que en medio de la prueba Dios nos dará la respuesta en todo momento. Amén. Entonces vino un tiempo de paz y de bendición para Josafat y todo marchaba muy bien. Pero sucede algo en la vida de Josafat. Nuevamente es inquietado en tener planes. Y en esos planes que es inquietado Josafat, no era conforme al propósito de Dios, sino eran sus planes. Yo quiero decirle en esta hora que muchos de nosotros podemos ver la mano benefactora de Dios y nos libra de una tribulación. Y cuando viene el tiempo, y la hermana Irene cuando oraba cuando dio el verso de la palabra de hablar de los diezmos y las ofrendas, cuando viene un tiempo de bonanza, un tiempo de prosperidad, a veces el hombre tiene sus propósitos, tiene sus planes y se olvida de los propósitos de Dios. Y a Josafat le pasó precisamente eso. Había visto la mano benefactora de Dios porque lo libró de sus enemigos, y entonces de su corazón sale un nuevo plan, un nuevo propósito. Y eso quiere hoy Dios hablarnos a todos nosotros, los que pueden ver esta grabación, es que consultemos siempre a Dios. No todo lo que se proponga de nuestro corazón puede ser propósito de Dios. Hay un dicho muy guatemalteco y dice, el hombre propone, pero Dios dispone. Y normalmente ese adagio tiene sabiduría de Dios, porque el hombre, cuando todo ya marcha bien, empieza a poner su corazón en muchos planes, en muchos proyectos, y se olvida de consultar a Dios. Y entonces Dios siempre va a hacer algo para enderezar nuestro camino. Y a veces para hacer eso algo, para enderezar nuestro camino, a veces puede causar algún tipo de molestia a nuestras vidas, pero tenemos que entender que todo nos va a ayudar a bien. Amén. Por favor, vaya conmigo al segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 35. Y yo sé que usted en su corazón tiene planes, pero ahora consulte a Jehová si esos planes son conforme al diseño de Él. Vemos aquí en la palabra, dice en segundo libro de Crónicas 20:35, pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. Ya se dio cuenta que aquí está claramente que había pasado la tribulación y había venido un tiempo de bonanza nuevamente para el rey Josafat. ¿Y qué es lo primero que hace? Es que traba amistad. Así dice, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel. Este hombre era un rey malvado y perverso. Entonces, como yo les había explicado, Josafat había sido amonestado por Jehú previamente y había entendido y aceptó la amonestación. Pero ahora yo quiero hablarle que Acab era el rey de Israel y era el esposo de Jezabel. Póngase a pensar que esa mujer malvada y perversa influía en Acab, porque de ahí sale lo que se enseña en la iglesia, que ahí salió el matriarcado, porque Jezabel manipulaba a Acab. En el reino de Israel se hacía lo que Jezabel decidía. Y Jezabel era una mujer pagana, una mujer malvada y perversa. Y sucede que Ocosías era el hijo de Acab, era hijo de Jezabel. Entonces póngase a pensar qué iba a salir de bueno en ese hijo. Por eso es importante, cuando estudiamos sobre las maldiciones generacionales,
Las maldiciones generacionales solo Cristo las puede romper. Pero de la maldad y la perversidad de Acab y de Jezabel nace Ocosías, y Ocosías empieza a hacer lo malo delante de Jehová. Y ahora se le ocurre a Josafat tener amistad, porque Ocosías le endulzó el oído con un negocio, con una empresa, un proyecto. Y por eso, mis amados hermanos, todos los que estamos, porque ustedes son fuerza activa de la economía de Guatemala, son de la fuerza activa de la economía de este departamento, tienen que tener mucho cuidado de las propuestas, de los negocios, de los emprendimientos que puedan venir, de dónde viene, con qué intención viene. ¿Será conforme al propósito de Dios? Por eso Dios nos pone en alerta en esta hora para que podamos tener nuestro corazón siempre dispuesto para Dios y no apartarnos de la relación con Él, de la comunión con Él, para que de la sabiduría de Él podamos entender, aunque sea muy atractivo el plan, no nos vayamos resbaladitos. Y entonces en Primera de Reyes, por favor, vaya conmigo a Primera de Reyes 22, está cerca ahí. Primera de Reyes capítulo 22, versos 52 y 53. Hablando de Ocosías, dice la palabra: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Entonces Ocosías era una alajita, era un hombre malvado y perverso. Ahora usted y yo podemos tener relación con alguien que no conoce a Cristo. Sí podemos tener relación, porque definitivamente no podemos excluirnos del mundo. Jesús dijo: Señor, ellos están en el mundo, no te pido que los quites, pero guárdalo del mundo. Entonces yo sé que usted en sus actividades va a tener relación con personas que son impías, va a tener relación con personas malas y perversas, porque realmente yo, conociendo las profesiones de ustedes, yo sé que pueden tener ese contacto, pero sé que Dios los guardará de todo. Amén. Ahora, entonces recordemos que la palabra nos enseña qué comunión tiene la luz con las tinieblas. La palabra nos enseña que no nos unamos a yugo desigual. Tenemos que aprender a discernir las dimensiones espirituales cuando estemos en el plano natural, ejecutando nuestro trabajo, haciendo una negociación o un futuro proyecto. Tenemos que discernir las dimensiones espirituales para no ser atrapados por ningún engaño, por ninguna mentira. La máxima que yo puedo hablar de la fe que Dios nos da en su palabra, nos habla de una manera magistral y maravillosa para que nosotros estemos bien atentos a que, según la historia, Dios no quería que Josafat se aliara con Ocosías, pero Dios nos ha enseñado que nosotros tenemos que ser luz en el mundo, tenemos que influir en el mundo, no que seamos ermitaños y que nos escondamos, pero tenemos que influir en las personas. Vaya conmigo, por favor, a Jeremías capítulo número 15, verso 19. Jeremías 15, 19. La parte que nos interesa es la parte final, pero qué bueno que lo leamos. Porque dice la palabra en Jeremías 15, 19, por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Dice la palabra: conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Entonces podemos tener relación con alguien que es pecador, sí, pero que él no influya en nosotros. Nosotros tenemos que influir en ellos. Y entonces, en un momento dado, cuando vemos ya la escena de Josafat con Ocosías,
hermanos, yo lo que puedo discernir acá es que Dios no iba a hacer prosperar ninguna alianza entre Josafat y Ocosías, porque Ocosías era más fuerte en su acción de influencia sobre Josafat que Josafat pudiera influir en él. Entonces había un peligro, y entonces esa alianza se rompió porque Dios propuso que no fuera así. Y por eso vamos a ver que es importante que nosotros nos detengamos en los planes que tengamos que hacer. Nosotros tenemos que consultarle a Dios, por muy ventajoso que pueda parecer un plan, un proyecto, tenemos que detenernos y consultarle a Dios. Para ir reforzando lo que Dios quiere que usted pueda estar convencido, vayamos a la epístola de Santiago, capítulo número 4, verso 13 al 16, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Santiago, capítulo 14, verso 13 y 16, dice, cuando haya llegado me dice amén. Sí, Santiago 4, 14 dije. Era para probar si estaban poniendo atención. Santiago 4, verso 13 al 16. Amén. Ya le estábamos agregando como 6 libros. Vamos a hacer 5, 14, 9 libros. Amén. Amén. O mejor, no, 9 capítulos. ¿Ya estamos? Dice, presten atención. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios ahí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben que será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían de decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes, y semejante jactancia es maligna. Ahora yo quiero decirle con todo mi corazón, es que a veces el hombre no se da cuenta que sus planes están creciendo y creciendo su jactancia delante de Dios, y esa jactancia delante de Dios es maligna. Y entonces lo que Dios nos está hablando en esta hora, que miremos lo que sucedió antes para que no nos acontezca acá. Josafat vino y empezó a negociar porque lo atractivo del negocio que le propuso Ocosías fue hacer una flota de buques, y entraron en negociaciones, construyeron buques porque iban a ir a una población llamada Ofir a traer oro. Ese era el propósito. Y entonces, hermanos amados, vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 22, 48 al 49. Dice la palabra, ¿ya llegaron? Primera de Reyes 22, verso 48 al 49. Josafat había hecho naves de Tarsis, las cuales habían de ir a Ofir por oro. O sea, el propósito de Ocosías y Josafat era que se iban a convertir en negociadores de oro. Era atractivo el negocio, por supuesto, en el mundo natural, pero el peligro era que un hombre malvado como Ocosías iba a influir en Josafat. Entonces, hermanos, dice la palabra, y si usted lo está leyendo ahorita, dice, mas no fueron porque se rompieron en Esión-Geber. Entonces Ocosías, hijo de Acab, dijo a Josafat, vayan mis siervos con los tuyos en las naves, mas Josafat no quiso. Ahora, entonces por favor, quédese con esa parte final del verso 49 que dice, mas Josafat no quiso. Ahora vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 36 al 37. E hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Esión-Geber.
Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Entonces vio Dios que esa negociación, ese plan era para él, para Josafat, era una jactancia y algo maligno para él. Y Dios intervino y son destruidas las naves y toda la inversión del capital de Josafat se perdió, se quedó en el fondo del mar porque las naves no prosperaron. Y entonces Josafat entendió el mensaje. Ahora, dice que Ocosías todavía influyó y dice: ahora que nuestros siervos mis siervos y los tuyos permanezcan juntos todavía. Esto quiere decir, aunque la Biblia no dice, Ocosías todavía insistió en poder reconstruir las naves para seguir con el negocio. Pero aquí vemos que Josafat, gracias a Dios, entendió y dijo: ya no, que no vayan nuestros siervos, que no vayan mis siervos. Entonces, hermanos, aquí vemos que el enemigo de una u otra manera va a insistir para que los hijos de Dios sean llenos de codicia, de avaricia, para extraviarlos de la verdadera senda que Dios quiere que caminen. Hermanos, el futuro no lo sabemos, pero cuando dependemos de la comunión con el Señor, el Espíritu Santo, dice la palabra, que nos dará a conocer todo lo que está por venir. Eso está escrito y eso debe ser para usted un aliciente de fe, porque si tenemos comunión con Dios, yo estoy predicando el Dios que inclina su oído al clamor de nosotros, el Dios que confirma nuestros pasos, el Dios que confirma sus planes para darnos un futuro lleno de esperanza. Este es el Dios bueno y fiel que se revela a nosotros. No somos, hermanos, personas que estamos a la deriva. Somos personas que estamos aprendiendo a oír la voz de Dios. Y Dios nos da estos mensajes para que podamos entender y comprender, porque podemos estar a punto de tomar un camino equivocado, pero Dios en su misericordia nos dice: me has consultado, has dispuesto tu corazón para que yo te confirme que esta alianza que estás por hacer es de acuerdo a mi propósito. O no te has dado cuenta que has estado accionando tú suficientemente y tu jactancia puede ser mala delante de mí. Y entonces, hermano, Josafat entendió y enderezó su camino, y más adelante murió Josafat y murió en paz con el Señor. Amén. Hermano, tampoco le estoy diciendo que alguno de ustedes se va a morir, ¿verdad? Pero estoy diciendo, hermano, tengamos oídos espirituales, porque el Dios que tengo, el Dios que usted tiene, es un Dios que habla a tiempo. Amén. Un Dios que nos está hablando en esta hora. Cuando yo recibí este mensaje, le dije al Señor: Señor, gracias, porque tú me has hecho entender muchas veces, y se lo digo como hombre, como pastor, yo he tenido mis desaciertos, porque a veces he creído que Dios me ha confirmado algo y he hecho cosas como ministro, como siervo, cosas que no debe hacer, ¿verdad? Pero Dios es bueno, me ha enderezado el camino. Amén. Entonces, hermanos, es importante que usted nos hemos visto muy distanciados. Me decía la pastora antes de subir: ¿qué te ha pasado? Tengo una tristeza en mi corazón. Y esa tristeza en mi corazón es porque normalmente la iglesia va perdiendo contacto. No contacto congregacional, sino un contacto de la comunión que debe tener con la palabra.
La palabra del Señor, hoy oraba temprano y se quebrantó mi corazón cuando oraba temprano, y el audio que yo le mando a usted, es que muchas veces desestimamos lo que está escrito. Y el apóstol Pablo le escribió a los filipenses y les dijo: oro por vosotros. Y les decía y les exhortaba y al decirles: por vuestra comunión en el Evangelio. El Dios que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Amén. Pero muchas veces las actitudes de muchos hermanos y hermanas en todo lo que el Señor me ha dado el tiempo de pastorear es que han perdido comunión con la palabra. Y cuando se pierde comunión con la palabra, se pierde sensibilidad a lo que Dios quiere manifestar para los propósitos y los planes de todos nosotros. Y entonces piensa la persona que está haciendo lo correcto. Y tal vez pasó un momento sin mayores problemas, pasó un año, pasó 2 años, pero muchas veces no sabemos las consecuencias de lo que está por venir. El alejamiento, el endurecimiento del corazón del hombre. Hablábamos ayer en un grupo que nos reunimos de hermanos y estábamos hablando precisamente del amor a las riquezas. Dice la palabra que la raíz de todos los males es el amor al dinero, que muchos codiciándolo son traspasados de muchos males. Y entonces, hermanos, yo he visto hasta el día de hoy la falta de comunión con el Evangelio. Y muchas veces cuando se deja de tener comunión con el Evangelio, el hombre empieza a ser autosuficiente y empieza a hacer sus propios planes. Pero cuando hay comunión con la palabra, hay comunión con Dios, entonces uno piensa 2 o 3 veces: ¿será esto de Dios? Viene y vuelve a consultar. No tengo paz en mi corazón, no tengo paz. Y entonces hay algo que hace mucho tiempo hablamos con la pastora, recibimos de Dios hace como unos 20 y pico de años, y decía: todo aquello que hagas, y si produce paz, eso es de Dios. Y si no produce paz, si somos cónyuges en un momento determinado, si no estamos de acuerdo en lo que vamos a decidir, no lo hagamos. Yo se lo doy como consejo. Hay algunos aquí que tienen a su familia. Si produce paz, entonces es de Dios. Y si hay unidad también, ¿verdad? Entonces Dios nos está hablando y nos está exhortando: tengamos comunión con el Evangelio. Por la comunión que tengamos con el Evangelio, Dios que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Y seremos parte de sus planes. Seremos parte del diseño de Dios. Y entonces Ocosías quería influir en Josafat. Consiguió una parte, pero Dios envió a Eliezer para que profetizara contra Josafat diciendo: tus naves serán destruidas. Y muchas veces, hermanos, a veces necesitamos escuchar a tiempo que alguien dijera de parte de Dios, dice: ese negocio que aprendiste va a fracasar. ¿Cómo lo recibiría una persona? Tremendo, ¿verdad? Pero Eliezer vino y dio la palabra y le dijo: tu negocio de oro fracasa porque se destruye. Y se destruyó. Sería tremendo un profeta así. Y le diría: no, esto es de Dios, lo reprendo. Hermano, porque Josafat no sabía todo lo que podía traer en consecuencia esa alianza. Y muchas veces nosotros no entendemos. Tal vez no ha enviado Dios a un profeta, pero Dios no ha permitido que tal vez no prospere un negocio. Y usted le diga. Hace muchos años, le voy a contar así rápidamente, y aquí el hermano César me va a entender. Yo había dejado mi negocio, tenía una administradora de mercadería, el Señor me llama al pastorado, y entonces cuando yo tenía la decisión de
del llamado de pastor, yo quise negociar con Dios. Le dije: Señor, yo tengo todavía inventario que liquidar. Por favor, ¿me permites que yo termine la mercadería, que cobre a los que me deben y yo me dedico? Y entonces, hermano, la voz de Dios fue determinante. Ahorita vienes, déjalo todo. Y entonces, hermanos, para mí fue duro porque tenía mucha mercadería todavía y tenía como 95,000 quetzales en créditos y Dios me lo dijo que lo dejara todo. Y entonces lo dejé todo y Dios me empezó a respaldar en el ministerio. Pero a cierto tiempo yo tenía mi propio patrimonio, mi propio capital, y dije: bueno, tengo capital acá, y mi hijo estaba creciendo. Y entonces uno de mis amigos, mire, yo le cuento esto porque el Señor me lo recordó, vive Jehová, que no tenía intención de compartirlo hoy. Entonces tenía X cantidad de dinero, dije unos amigos estaban trayendo carros, tenían, ¿cómo se llama lo que tienen en los dealers? Licencia para entrar a las subastas. Sí, licencia de dealer. Y entonces me dijo: mira, y entramos a la computadora. Y entonces yo pedí como 3 o 4 carros. Tenía ese capital. ¿Yo qué sabía de carros? Y entonces le dije a Anto: te vas a encargar de venderlos. Y el otro tampoco sabía de carros. Y entonces mis amigos eran cristianos y yo pensé que todo iba a ir bien. Pero Dios ya me había dicho que no me metiera en negocios. Y mire, me fue re mal con el asunto de los negocios. Y entonces yo tengo la experiencia de saber que a veces uno dice: no, ya soy pastor, pero mi hijo, y aquí está el dinero. Hermanos, me fue mal. Y todavía la pastora me dijo: ¿será? Sí, mira, no, oremos. Y yo hasta la persuadí y la hice. Y no sé cómo le hice que entráramos en unidad, pero entramos en unidad porque aplicamos eso. Nos fue mal, pero yo reconozco que influí en ella para que me dijera el sí. Le saqué el sí, le saqué la que estábamos en paz y me fue mal. Nos fuimos feos, Dios no lo prosperó. ¿Y qué sucede? ¿O qué era sucedido? Yo no sé, pero Dios no me prosperó ese negocio. Amén. Entonces me dediqué y entonces me ha prosperado, pero en la revelación de la palabra. Ahora tengo riquezas, pero de las verdades eternas. Amén, aleluya. Yo no sé si tiene palmas para el Señor. Dios lo quiere enriquecer. Hermanos, el dinero no es el problema. El dinero es el corazón del hombre. Entonces Dios está trabajando en nuestro corazón. Amén. Entonces Dios lo quiere prosperar. Dios quiere que usted tenga, pero primero prosperará su alma. Dios dice: amado mío, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud a la medida que tu alma sea prosperada. Josafat no le faltaba nada, pero por ambicioso hizo negocio con Ocosías porque quería tener más oro. Y le salió, como dicen, el tiro por la culata. Alguien por ahí dijo: es que le salió el tiro por la cubeta. Después le cuento quién fue. Amén. Hermanos, seamos sensatos. No hagamos planes solamente por hacerlos. Pidámosle a Dios dirección y Dios va a prosperar nuestros planes. Amén. ¿Cuántos lo creen? El corazón suyo debe ser para Dios en todo tiempo. Amén. Pongámonos de pie, por favor, que esta palabra nos exhorte. El día de mañana, cuando usted esté en el campo de acción, acuérdese, Dios quiere tener relación con usted. Busque usted la relación con Él. Tómese un tiempo en su ajetreada agenda. Tómese un tiempo para leer la palabra, meditarla, orar. Por favor, no me vaya a contestar. ¿Cuánto tiempo le dedica a escudriñar la palabra? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo se detiene a meditar en la palabra? Yo quiero que ahí con sus ojos cerrados, extienda sus manos y dígale: Señor, aquí estoy. Y si alguien quiere pedirle perdón porque ha perdido comunión con Dios en su palabra, comunión con la palabra,
Es un tiempo de decirle: Señor, yo quiero hacer las cosas conforme a tus planes. No quiero ser jactancioso, porque toda jactancia es mala delante de ti. Yo creo que tú eres el Dios fiel y bueno, el Dios que enderezó el camino de Josafat. Aunque perdió las naves, entendió y ya no siguió la alianza con Ocosías. Señor, aquí tu siervo daba testimonio de que un día no permitiste que prosperara el negocio que le estaba delegando a mi hijo. Y aquí estoy, Señor, reconociendo que necesito. Tú eres el Dios que hace caminos donde no los hay. Tú eres el Dios que abre oportunidades, puertas de bendición. Tú eres el Dios que suple las necesidades de nosotros, tus hijos. Tú eres el Dios que afirmas nuestro corazón en las verdades eternas. Que no seamos atrapados por los deseos desenfrenados de la avaricia y de la codicia. Que nuestro corazón se afirme a ti. Que nuestro corazón, oh Dios, pueda estar para ti. Que podamos creer. Extienda sus manos al cielo y dígale: milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Abra su corazón y dígale: milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, Así eres tú. aquí estás, debemos morir. Te adoraré, Te adoro. aquí estás, orando en mí. Y te adoraré, amor, milagroso, Abres caminos. cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, Así eres tú. milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, mi Dios. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El que obra portentos y maravillas en la vida de nosotros. Señor, queremos que tu propósito prevalezca en nuestros corazones. No queremos desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha. Queremos permanecer en el centro de tu voluntad. Queremos, oh Dios, agradarte en todo. Señor, que todo lo que hagamos sea consultado contigo previamente, para que todo nos vaya bien, Señor, conforme a tu voluntad. Te pido, mi Dios, que nos ayudes en todo tiempo, que no sea nuestro corazón terco y contencioso, sino nuestro corazón esté dispuesto para ti en todo tiempo. Te damos gracias por todo, Señor. Josafat entendió, hoy entendemos nosotros también, Señor.
Muchas gracias por tu amor. Muchas gracias por tu misericordia. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran